Bueno, muchachos, entonces comenzamos una nueva gran idea. La nueva gran idea es la idea de la programación orientada a objetos. ¿Cómo vamos a hacer esta? ¿Cómo la vamos a desarrollar? Vamos a hablar primero de los principios de la programación orientada a objeto y la herencia. Vamos a entender luego el modelo orientado a objetos y vamos a ver que no es más que el modelo declarativo más estado. Y luego vamos a ver una implementación de una cosa que llaman objetos activos, en la que vamos a combinar la programación orientada a objetos con la programación concurrente por paso de mensajes y acabamos esta gran idea. Empecemos entonces con los principios de la programación orientada a objeto y la herencia. Vamos a hablar de unos principios y luego de la herencia para terminar hablando del concepto de clases. Bien, ¿cuál es el modelo de computación que hay detrás de la programación orientada a objetos? No es más que el modelo declarativo con estado. No hay más que eso. Luego, la programación orientada a objetos no nos trae un nuevo concepto de programación. ¿Qué va a ser un programa en este paradigma? Entonces, los programas son colecciones de abstracciones de datos que van a interactuar entre ellas. Hay dos principios básicos para construir esas abstracciones de datos. El primero, que las abstracciones tienen estado por defecto, por eso estamos en el paradigma con estado. Y segundo, que el estilo se llama el estilo objeto, que es el estilo de abstracciones procedimentales, que fomenta el polimorfismo y la herencia. En resumen, la programación orientada a objeto, ¿qué es? Es la programación con abstracción de datos en forma de objetos, estado, explícito, polimorfismo y herencia. Eso es la programación orientada a objetos. ¿Qué es la herencia? Entonces, resulta que muchas abstracciones de datos tienen mucho en común, por ejemplo los conjuntos, pero cuando uno las va a implementar necesita duplicar las partes comunes. La pregunta es, ¿podemos implementarlas sin duplicar las partes comunes? Luego, el problema es la duplicación de código. ¿Cuál es el problema con la duplicación de código? Que los programas son más largos. Mantenerlos, cada que se hace un cambio hay que ir a modificar todas las copias. Y cuando hay copias ligeramente diferentes, la relación entre los cambios no es obvia. Entonces, mantener algo en lo que hay código duplicado es muy complicado. La herencia nació para resolver ese problema, ¿cierto? Y para clarificar las relaciones entre las abstracciones de datos. Para eso nace la herencia. ¿Cómo funciona? Entonces, las abstracciones de datos heredan de otras, teniendo esencialmente la misma funcionalidad que las otras, pero puede tener algunas extensiones y algunas modificaciones. ¿Qué hace uno cuando hereda? Especifica las diferencias entre la abstracción de datos nueva y la vieja, sus ancestros. O sea, dice qué es lo nuevo y qué es lo que cambia. Y a esa definición incremental de una abstracción de datos se le denomina una clase. Y eso es lo que conocemos como clase en la programación orientada a objetos, que es lo que en general ustedes conocen como clase cuando trabajan en sus lenguajes estándar que normalmente son orientados a objetos. ¿Cómo se define una clase? Entonces, normalmente una clase se define, primero hay que definir lo básico y luego cómo crecer a partir de otras. Entonces, se combina a partir de unas clases ya existentes, explicando qué se le extiende y qué se le modifica de las que ya existían. Si no existían, entonces se hacen nuevas desde el principio. ¿Es la clase un concepto nuevo de programación? Entonces, en esto que hemos visto, no es un concepto nuevo, es una abstracción lingüística, así como las funciones que no eran un concepto, las de programación nuevo, las clases tampoco son un concepto de programación nuevo. ¿Qué es una clase? Es la manipulación sintáctica donde la sintaxis de la clase nueva se deriva a partir de las clases originales, eso es abstracción lingüística, y termina siendo una función que recibe como entrada clases y devuelve como salida una nueva clase. O sea, usamos estado y el paradigma declarativo con funciones como ciudadanos de primera clase para poder modelar el paradigma orientado a objeto. Pero no hay ningún concepto nuevo en realidad. ¿Qué cuidado hay que tener con la herencia? Hay que tener un conocimiento profundo de las clases ancestro, porque pueden romper un invariante de clase. Por ejemplo, no sé, si uno tiene que un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos y los ángulos suman 180, cuando uno hace triángulos, no sé, equiláteros, entonces tendrá que determinar que los ángulos siguen sumando 180. Pero uno podría, al crear una nueva clase, violar ese invariante de clase y las clases ya no tendrían sentido. Entonces hay que tener cuidado cuando uno define nuevas clases de no romper sus invariantes de clase.
Y, y cuando uno extiende una clase, es como si extendiera la manera de interactuar con esa clase. Pero esa extensión tiene que mantenerse a lo largo de la vida del componente. Entonces hay que tener cuidado porque hay una interfaz adicional a mantener. ¿Cuál es entonces el principio? Es que las clases en principio son finales, no se pueden extender por defecto, y si se quieren extender, entonces tiene que haber una acción explícita del programador para hacer eso. Por eso la herencia hay que usarla con cuidado. ¿Qué más cuidados hay que tener al usar la herencia? Hay que tener el cuidado entre factorizar una aplicación y dispersar la implementación, ¿cierto? Porque cuando uno usa la herencia, la implementación ya no existe en un sitio. Todas las abstracciones de datos de las que se hereda tienen que considerarse como si fueran juntas, así no estén juntas. Y eso dificulta entender tanto la abstracción y puede dificultar paradójicamente su mantenimiento. Ese es el cuidado que hay que tener con la herencia. La herencia debe utilizarse en pequeñas cantidades. Por último, ¿qué alternativa hay para la herencia? La programación basada en componentes, ¿sí? Cuya idea es definir un componente que encapsula otro componente y provee una funcionalidad modificada. ¿Qué tiene de bueno la herencia y los componentes? Entonces la herencia es mucho más flexible, pero puede llegar a romper un invariante de clase, como ya se los mencioné, mientras que la composición de componentes es mucho menos flexible, pero no puede llegar a romper invariantes de clase. Entonces uno como programador tendrá que decidir si la usa o no la usa, si la usa, tener el cuidado de usarla y cuándo usarla, o cuándo usar programación por componentes. ¿Qué conjunto de conceptos aparecen para definir las clases? Entonces normalmente nos van a aparecer unos conceptos para construir las clases desde cero, y esos conceptos son los métodos, los atributos y las propiedades de esos atributos. Los conceptos son los mensajes de primera clase y los atributos de primera clase para lograr formas poderosas de polimorfismo. ¿Qué otro conjunto de conceptos necesitamos? Necesitamos para construir clases a partir de otras, o sea, incrementalmente. Entonces necesitamos conceptos relacionados con la herencia, como por ejemplo los que definen cómo se relaciona una clase con las clases existentes.